Buenos días, compañeras y compañeros. Hoy vamos a hablar de dos cosas. Bueno, de todas las que queramos, pero yo traía preparado dos cuestiones importantes. Primero, la situación de las pensiones públicas, la situación de las personas que perciben pensiones mínimas, enlazando con la manifestación que vamos a hacer los movimientos de pensionistas el día 25, este próximo sábado, el día 25 en Madrid, enlazando con la necesidad de esas movilizaciones, con la necesidad de continuar demandando mejoras, continuar reivindicando mejores condiciones de vida para las personas pensionistas. Y la segunda, pues con la situación, iba a decir sobrevenido lo que ha sido el conocimiento, con la situación de la sanidad pública andaluza, sobrevenido no ha sido, ese deterioro estaba ahí, salía por la rendija en algunos casos, y ahora ya, pues por lo que se ve, ha salido a borbotones la situación real de la sanidad que estamos recibiendo las usuarias y usuarios andaluces y la sanidad pública que recibimos los andaluces. Quería decir en el orden de las pensiones públicas que ha salido recientemente un informe que lo llaman informe AROPE, que es el informe sobre la pobreza, la situación de pobreza y desigualdad. Un informe en base a datos facilitados por la encuesta de condiciones de vida del Ministerio de Economía, del Instituto Nacional de Estadística y de Eurostat, que es la agencia europea de estadística, usando datos oficiales de los gobiernos de la Unión Europea. Según el último informe, España, con respecto a 2023, este informe es del año cerrado de 2024, con respecto a 2023 ha reducido su índice de pobreza, pero muy ligeramente. Está aquí, no lo localizaba, perdonad. Ha reducido del 26,5 al 25,8%, pero ojo, fijaros en esto, el 25,8% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social. Teníamos un dato muy superior. Lo que pasa es que el compromiso con los valores de la Agenda 2030, esa tan denostada, que se ha marcado la Unión Europea, el compromiso es de una reducción para 2030 a la mitad. Y a este paso de reducción no se llega nunca a reducir los valores hacia la mitad. Eso significa que 12,5 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social. Pero peor es, estos informes, bueno, como comprenderéis, como imagináis, contienen muchos datos estadísticos. Uno de los escalones que marca también es, que lo anoté por aquí, eso es, de ese 25,8%, el 8,4% no es que está en riesgo de pobreza, es que está en pobreza severa. Pobreza severa tiene escalones, por desgracia, mucho de situaciones mucho peores y mucho más desagradables. Esto, cuando luego se estudia por tramos de edad, se estudia en la infancia, en mayores de 65 años, esto nos trae a nosotros nos trae recapacitar sobre la situación, por ejemplo, en el tramo, sobre la situación general en España. Está claro que nosotros no somos ajenos a ninguna de estas cuestiones y nos importan todas, pero nos hace reflexionar sobre la situación de las personas mayores de 65 años. Nos hace pensar, por ejemplo,
que la movilización, las reivindicaciones que tenemos por las condiciones de vida de las personas mayores, de los pensionistas, especialmente de los que reciben pensiones mínimas, que de sobra sabemos aquí, la reivindicación, la lucha especial que hacemos porque las pensiones mínimas se eleven por encima del IPC. Esto nos hace pensar que si las pensiones hoy en día no se revalorizaran cuando mínimo cada año conforme se están revalorizando con el IPC, ese número de personas en riesgo de pobreza sería superior, y sería en personas pensionistas, personas ya que no están en condiciones físicas, en condiciones fisiológicas de buscar un trabajo, personas que no están en el mercado, personas que dependen de su pensión. Entraría muchísimo más gente en ese porcentaje, no reduciríamos nunca. La importancia que tiene el luchar por esas pensiones mínimas. La importancia también en general que nos reflejan este informe. Cuando tengáis tiempo, echáis un vistazo. El informe es extenso, pero hay resúmenes, hay círculos de opinión que han hecho resúmenes, hay prensa que ha hecho resúmenes, y no tenemos por qué estudiarnos el informe completo, que es más bien ya también para querer datos al detalle de personas más expertas, pero para hacernos una visión general es curioso y es recomendable echarle un vistazo a esto, y nos hace ver el desigual reparto de la riqueza que hay en España, que no tenemos la exclusiva, nunca tenemos la exclusiva, pero sí tenemos siempre niveles superiores, si es de pobreza, niveles superiores al resto de países de nuestro entorno, si es de malas condiciones sanitarias, niveles también superiores en malas condiciones. Ya digo, no tenemos la exclusiva, pero nos hace ver la necesidad de reivindicar un reparto más igual de la riqueza que no se le tiene que olvidar a nadie, riqueza que se crea en conjunto, hay por ahí chistes sobre esto, podemos hacer mucho. Tú puedes tener todos los millones que quieras, tú puedes crear todas las empresas que quieras, pero el día que los trabajadores se declaran en huelga, ese día no cobran ni un duro. Si no cobran ni un duro es porque alguien no ha trabajado para ti. Eso es lo que te demuestra que la riqueza se crea entre todos. La riqueza se crea entre todos. Y hay un reparto muy desigual en España. Hay un reparto por el que hay que luchar que sea más igual. Un reparto especialmente en nuestra situación, como decía, de pensionistas y de personas mayores, donde las pensiones mínimas tienen que elevarse más. Para que esos 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, entre los que se encuentran muchos pensionistas que están recibiendo ahora pensiones mínimas, pensiones de 850 euros, pensiones de 870 euros, para que esas personas tengan una vida más digna y alcancen un estatus un poco más digno. En ese reparto desigual conviene llamar la atención, ahora me decía Pepe, hemos estado comentando una conversación que tuvo, conviene llamar la atención porque luego encontramos todos los mensajes de las paguicas, los mensajes de no sé qué, y muchas veces está tan establecido que te pilla desprevenido y dices, bueno, me está diciendo que hay muchas paguicas, que esos tienen la culpa. Hombre, pues esas pensiones, ese ingreso mínimo vital, esa cualquier otra, hace que la economía, primero y principal, dignifica las condiciones y hace que una persona no esté pidiendo en la calle, tenga algo. Empieza a circular la economía, empieza a moverse la economía, y gracias a eso hoy tenemos cerca de 22 millones de personas cotizando a la seguridad social, moviendo toda la economía y repartiendo un poco mejor la riqueza que se produce. Fijaros que a esas personas de las paguicas
Esas personas que nos sacan el tema de las paguicas, de las no sé qué, nunca sacan un tema, pero lo vamos a sacar nosotros. Vamos a sacar nosotros. También no ha sido cuando ha sido hace como 2 semanas, pero también reciente, un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, un informe sobre salarios en España. Muchas veces digo también la fuente porque la semana pasada, no sé si está un compañero que estaba aquí, cuando dimos los datos de que Andalucía era la que tenía la mortalidad más alta por cánceres de mama con respecto al resto de las comunidades autónomas, pues el hombre me vino por aquí por detrás y me dijo que no, que eso no era cierto. A lo mejor no quería decirlo en público, me dijo que no era cierto. Entonces tuvimos que buscar, digo, esto no me lo he inventado yo, esto lo he sacado, y tuve que buscar la fuente de donde venía, era del propio Ministerio de Sanidad. Por eso algunas veces menciono también las fuentes, por si alguien quiere consultarlo. Decía, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en un informe sobre salario en España, decía que entre los años 2000 y 2024, en los últimos 20 años, hacía un estudio de los últimos 20 años, el salario de los directivos de las empresas del IBEX 35, de las 35 empresas más grandes de España, en los últimos 20 años, había aumentado el 174%. Y el salario medio en España, en los últimos años, entre 2020 y 2024, había aumentado el 50%. Eso a lo mejor los de las paguicas o no conocen ese dato, o lo ignoran, o no quieren sacarlo, o no quieren hablarlo, o no les molesta. Fijaros, ¿a cuánto asciende el salario medio de los directivos de esas empresas, de esas 35 empresas del IBEX 35, las más potentes de España en cuanto a capitalización, en cuanto a capital? La media, 3,7 millones de euros anuales. Y el salario medio de un trabajador, en España anda me parece que era por los 26.000 euros brutos anuales. 3,7, que muchas veces es que no sabemos ni cómo hay que poner eso para contarlo. A nosotros no nos alcanza cómo se contaría eso. 3,7 millones de euros anuales. Esos son los que luego hacen los informes diciendo que las pensiones y el sistema público de pensiones hace o se los encargan a los economistas a su servicio. Que las pensiones y el sistema público de pensiones no van a ser sostenibles, porque les va a quedar poco para aumentar otro tanto por ciento más su salario, les va a quedar poco margen. Fijaros también que la inflación en esos 20 años, hablaba para hacernos una idea, la inflación ha subido de 2000 a 2024, en esos últimos 24 años, un 58%. Acordaros, habíamos dicho el salario medio en España, el 50%, la inflación un 58%, o sea, una subida de salario casi pareja, pero perdiendo poder adquisitivo en los últimos 24 años. Casi pareja a la inflación, pero perdiendo poder adquisitivo. Y los salarios de los grandes directivos un 174%, triplicando y más que triplicando la inflación. Ese es el reparto. Yo no sé si habrá gente aquí en España a la que no le molesta, pero también lo extraño es que haya gente que pertenece a la clase trabajadora, trabajadores sus padres, trabajadores sus hijos, y que le moleste las paguicas que consiguen dignificar la vida de algunos, y que no les moleste los 3,7 millones de euros de los directivos. Yo no sé en qué pensamos y en qué piensan algunos de ese tipo. Yo no sé en qué piensan. Ahí están los datos, si quieren que recapaciten qué tipo de sociedad queremos, por qué luchamos los 4 locos y 4 locas que estamos aquí los lunes, en otros lugares y aquí. ¿Por qué luchamos? ¿Qué queremos? Si es una tontería lo que pensamos, que empiecen a entender si esto por lo menos a nosotros nos da razones para decir que es una realidad que hay que cambiar, y esas son, entre otras,
lo que nos motiva y lo que nos motiva a ir a Madrid el 25 de octubre, es decir, las pensiones se tienen que revalorizar cuando mínimo con el IPC para no perder poder adquisitivo. Y las mínimas habrá que hacer un esfuerzo mayor y elevarlas a algo más. Y no os fijéis tanto y no pensemos tanto en los sueldos de los directivos y los grandes directivos. Ojo que esto era por hacer una comparación. A partir de ahí, en cascada, en esas mismas grandes empresas, en cascada, ya los que no son los grandes directivos, los escalafones intermedios, tienen también salarios que no se van a poner a pensar ellos en las paguitas, ¿eh? Ellos no se van a poner, estamos hablando de los máximos directivos, pero luego ahí en cascada hay unos salarios que no tienen nada que ver con la realidad que vivimos y que vive el pueblo llano, que viven los trabajadores, que viven los pensionistas. No tienen nada que ver y están fuera de la realidad. Y decía, eso es lo que nos motiva a seguir con la lucha, eso es lo que nos da razones para creer que es una lucha justa, eso es lo que nos da razones para acudir y decir que es necesario mejorar las condiciones de vida de los pensionistas, que es necesario garantizar el sistema público de pensiones, garantizar la solvencia para ahora y para los trabajadores que están cotizando ahora en el futuro tengan como todo el mundo su esquema de pensiones públicas, su esquema de reparto que ha sido durante muchos años aquí en España, ha sido la garantía precisamente de mejora en algo de las condiciones de vida. Si echamos la vista atrás, las condiciones de vida de los trabajadores, de las clases populares, si echamos la vista atrás, encontraremos, no muy lejos, no tenemos que irnos a nuestros tatarabuelos, nuestros padres, nuestros abuelos mismos, encontraremos condiciones de vida de trabajo por un trozo de comida, trabajo por un trozo de pan. Si eso es lo que quieren, eso es lo que creen, que son las condiciones de vida dignas, nosotros decimos que no, que las condiciones de vida son otras, que la sociedad y el ser humano ha evolucionado gracias a reivindicaciones, gracias a personas que como nosotros anteriormente han pedido cambios, han exigido mejores condiciones de vida. Se ha ido mejorando un poco y en ese escalón nos hemos basado otros que hemos venido después para mejorar otro poco y para mejorar otro poco, y así hay que seguir y así ha de seguir. Bueno, y si queréis le metemos mano al otro tema, al de la... O si queréis pues hablamos de la manifestación del 25 de octubre, de la necesidad de la manifestación, y luego le metemos mano al otro tema de la sanidad pública andaluza, que... Bueno, un segundo, dos avisos cortísimos. Todavía hay plaza para apuntarse al autobús de la manifestación del 25 de octubre en Madrid. Lo digo, os apuntáis aquí. El precio que hemos puesto, porque está subvencionado por la plataforma, el precio que hemos puesto es de 5 euros solo. El autobús sale de aquí de Santa Margarita a las 6 de la mañana. Si alguien no se ha apuntado, si alguien antes no sabía si iba a disponer de tiempo libre el sábado 25, y ahora ya lo sabe y ya se ha aclarado, que se apunte. Ese es el primer aviso. El segundo punto, segundo aviso. Tenemos a la venta, ya recogimos la lotería de Navidad de la plataforma de pensionistas. La tiene ahora mismo Juan, el precio es 22 euros. Hay 2 euros de donativo para pensionistas de Andalucía y para la plataforma de pensionistas de Linares. Si alguno no ha comprado y todavía quiere, que se la pida a Juan. Y ahora, 2 personas tenéis que venir aquí, todavía estamos resolviendo esto, Antonio y Juan. Buenos días. Está en discusión varios temas y la mitad de veces la sacan con trampa. Hay una cuestión fundamental que se habla de los autónomos, y dentro de los autónomos hay muchas especies distintas. Este año pasado, cuando iba a hacer una asociación, un congreso, una reunión de ellos, y a elegir, era ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos. Pues unos señores que ganaron iban desde Córdoba y llevaban hasta sus empleados para que votaran allí. No tenemos en cuenta
lo que es la realidad de los autónomos. Los autónomos, teóricamente, son trabajadores y a veces y al mismo tiempo son empresarios. Cuando nosotros, quien trabaja por cuenta ajena, de su salario le detraen una parte y la otra parte la pone el empresario. Pero recordamos que últimamente, afortunadamente, se está teniendo conciencia de que el autónomo ya puede tener sus vacaciones, puede darse de baja y lo demás, porque hay en torno a eso unas aportaciones. Pero tenemos que darnos cuenta que al mismo tiempo tendrá que ver, y dentro de los autónomos lo hay el hombre o la mujer que tiene una tiendecilla ahí y vive como pueda. Pero esta persona de la que yo estoy hablando, que tiene hasta 30 o tiene empleados y se llama autónomo, es una trampa continua. Porque, efectivamente, cada uno habrá que ayudarle. No es lo mismo la tienda de enfrente que este hombre que tiene. Y además, en la transformación que se está haciendo es que el autónomo llega a tener los mismos derechos que el trabajador por cuenta ajena. Pero claro, tendremos que saber quién paga eso. Efectivamente, pues habrá que ver el número de empleados que tiene, habrá que ver lo que aporta y lo que vende, porque antes había lo que se llamaba una evaluación global del negocio que se tiene. Y cada uno, como siempre, tanto para el trabajador por cuenta ajena como por el autónomo, tendrá que esperar de la sociedad lo que necesita y aportar lo que pueda. Pero lo que estamos esperando es que el que puede más aporta en condiciones. Si usted antes no tenía derecho a vacaciones, si no tenía derecho a ponerse enfermo y lo demás, ahora sí. Pero tendremos que ver que proporcionalmente aporte cada cual para que esos derechos se consoliden. Esa es una cuestión. Otra cuestión, desgraciadamente, tiene que ver con eso, porque Garamendi antes también era autónomo y de pronto, de la noche a la mañana, de las retribuciones que tenía primeramente, llega y le sube a 400.000 euros al año. Claro, por esos euros tendrá que... Sí. Por esos euros, efectivamente tiene que decir barbaridades como reírse del duelo de un trabajador, de una trabajadora que tiene. Todas esas son barbaridades que tiene. Tenemos que tener mucho cuidado. Luego hay otra cosa importante. Cuando se habla de las paquillas, dice que los naturales de aquí no quieren trabajar porque enseguida le dan el desempleo y no van. Me encontraba yo ayer con un teórico empresario que decía que es que la gente no quiere trabajar. Digo, sí, y los que vienen a trabajar y trabajan bien, no los queréis, los estáis expulsando. Les decía estrictamente, ¿tú te acuerdas lo que quiere decir una obra de Moro? Una obra muy bien hecha. Pues nada, en los 3 o 4 pueblos últimos que tenemos, todos contra los moros. Los que sabemos que trabajan bien y en determinado momento, aquí en la provincia de Jaén, hay un empresario sospechoso de haber matado a 2 trabajadores. Es que es más, cuando hablamos de pensionistas, quienes van a pagar nuestra pensión son los que trabajan ahora. Pero como no se quiere reconocer a quienes vienen acá y que trabajen, nos recogen la aceituna, nos recogen las frutas, se dice eso, pero la mitad de ellos lo tienen en economía sumergida. Y el problema principal es que no se les quiere reconocer. Si todas esas personas que están en economía sumergida estuvieran legalizados, el número de pensiones subiría, de aportaciones a la pensión subiría mucho. Pero claro, el que está en negro se aprovecha el amo 7 veces y el pobre desgraciado no tiene futuro. Son estas cuestiones importantes que están en el día a día, que nadie quiere trabajar. No, muchos no quieren trabajar porque en la hostelería le pagan dos perregordas. Son una serie de... Todo eso hay que tenerlo claro, porque son especies que ha lanzado la derecha para evitar cualquier progreso.
Ya no, ahora sí es verdad. Verás que hoy tenemos... Prueba, ya lo arreglaremos, lo terminaremos de arreglar, estamos de prueba. Bueno, decía, una cuestión que me ha venido cuando ha estado hablando Antonio de eso. ¿Sabéis la desgracia de hace unos días en Madrid, una explosión en una obra? Se cayó el edificio, aplastó a varios de los trabajadores que había en la obra y parece ser que lo de las paguicas no se enteraron de la nacionalidad. Eran 4 extranjeros. Parece ser que los trabajadores extranjeros vienen y nada más que vienen le dan 5 paguicas y juntan las 5 paguicas y no quieren trabajar. Pues yo no sé qué hacían esos hombres allí debajo, que los ha pillado y los ha matado. Eran 4 extranjeros. Bueno, 3. Perdonad el dato, me he confundido. 3 y una española. Perdonad, me he confundido en el dato. Bueno, pues yo no sé qué harían allí, porque la verdad, si en cuanto vienen juntan 4 paguicas, yo no sé qué hacían allí en la obra. Hay cosas que no se sostienen, que nos dicen y nos envenenan, y la pena es que ese veneno consiguen inocularlo, porque luego nos encontramos a nuestro vecino, a nuestro familiar, a nuestro que nos sigue repitiendo ese mensaje, Y la pena es que lo consiguen, La pena es que lo consiguen, envenenar la convivencia, envenenar el debate, con falsedades, con mentiras, pero lo consiguen, Lo consiguen. Ha sido porque me he acordado cuando dice Antonio de eso, de gente que hay trabajando extranjera, que ha venido a buscarse la vida y hay trabajando en negro. Nosotros aquí en Andalucía conocemos de sobra realidades como la de Huelva, los frutos rojos, o como la de Almería de los invernaderos. Conocemos situaciones de esas de sobra, y también gente que en el mejor de los casos consigue un contrato legal y un trabajo legal, porque hay necesidad de ese trabajo en construcción o donde sea. Consigue un contrato legal y un trabajo legal y cotiza a la seguridad social y contribuye a mover la economía de este país, y contribuye a hacer vida, a que siga la vida en este país. Esas son las realidades y lo que hay. Y decía que tenemos la otra. Bueno, Juan me había dicho, dice, si es que lo que quería que repitiera es cuántas plazas. Quedan sobre 7 plazas en el autobús. Vamos a ver si lo llenamos. Si algún familiar puede venir, nos llamáis por teléfono y lo apuntamos. Quedan 7 plazas para completar el autobús. A ver si podemos llenar el autobús. Decía la otra realidad. La otra realidad, el jueves mantuvimos 3 personas de aquí, 3 personas representando a la plataforma de pensionistas de Linares. Sí, bueno, estuvimos en la reunión en Jaén, que habíamos acordado el jueves, habíamos acordado tener una reunión para ver la situación de la sanidad pública andaluza y ver qué se va a hacer. Dijimos que hay preparada una movilización en todas las capitales andaluzas para el día 9 de octubre, que es domingo. Estuvimos en esa preparación. Noviembre, hoy qué día llevo hoy. Hoy qué día, el 9 de noviembre, perdonad. Bueno, ¿y qué vamos a denunciar? Pues si el esquema es el mismo que decíamos. Bueno, ¿y qué hacen estos locos ahora? ¿Y qué denuncian ahora estas locas y estos locos? Pues mirá, a Moreno Bonilla le faltan 65 radiólogos para por lo menos cumplir de emergencia.
con las pruebas que pueden darle tranquilidad a 2.000 o 3.000 mujeres, o no sabemos cuántas serán cuando sepamos la realidad, que se hicieron una mamografía, que mantienen un caso no concluyente o sospechoso y que todavía están esperando pruebas complementarias o lo que sea menester para tener tranquilidad. Y resulta que en el plan de choque iba a contratar 65 radiólogos y hace días dieron la noticia de que había contratado a 2 radiólogos y medio. Parecía una broma, si no fuera por lo serio que es, parecía una broma, y decía, bueno, ¿de dónde sale el medio? Pues el medio es que ha contratado a alguien a media jornada porque no podía trabajar a jornada completa porque ya está trabajando en otro centro. Le faltan a Moreno Bonilla 65 radiólogos. Pues él y su consejero nuevo de Sanidad, por lo que se ve, es el que va a dar con la tecla y va a dar las soluciones. No encuentran radiólogos. ¿Por qué no encuentran radiólogos? Por los contratos que le hacen, por las condiciones laborales que les dan, porque los despiden a la buena de cambio, le hacen un contrato de 3 meses y luego lo despiden. Si lo han hecho ya un montón de veces, y le han dicho los sindicatos médicos, los sindicatos de profesionales, las organizaciones como nosotros de defensa de la sanidad pública, las mareas blancas, le han dicho, no lo despida. Cuando acabó el COVID, cuando acaban los veranos, las campañas de los veranos, no lo despida, quédate con ellos. Vamos a reducir las listas de espera, vamos a hacer algo, no lo despida. Si lo despide, en cuanto le sale un contrato en cualquier otra comunidad autónoma, se va. Fijaros, también más datos, y también cito la fuente, algunas veces se me olvida, voy a procurar tener memoria de citar la fuente. Es del propio, ¿cómo se llaman? Los colegios, de los colegios de médicos de Andalucía, los 8 colegios de médicos de cada una de las provincias. En los últimos 3 años se han ido de Andalucía 1.784 médicos, datos de los colegios de médicos. En los últimos 3 años se han ido de Andalucía 1.784 médicos. Pero eso esconde más todavía, esconde que al parecer con esos datos, la conclusión debería de ser, pues no hay médicos, o se van por esas condiciones de las que hemos hablado, que son mejores, fundamentalmente se van a otras comunidades autónomas, también algunos al extranjero, pero sobre todo a otras, los médicos sobre todo a otras comunidades autónomas, donde trabajan en mejores condiciones de garantía de estabilidad en el empleo y garantía económica. Y podríamos pensar, bueno, no hay médicos. No es así, no es cierto. Lo mismo que decíamos antes, no hay radiólogos, no es así, no es cierto. Ese mismo colegio de médicos informa, ¿dónde está el dato? Informa que hay en los últimos años también, hablaba de 1.500 médicos más colegiados. Hay más médicos colegiados, pero vamos a llegar ya al banco donde se encuentran esos médicos, en la sanidad privada. Porque le ofrece otras condiciones y además porque es la única que le hace contratos. Si la sanidad pública subcontrata con la medicina privada todos estos programas de detección precoz del cáncer de mama, contrata operaciones con clínicas privadas, si contrata, esa medicina privada tendrá necesidad de médicos y esa le hace los contratos a los médicos. Entonces el mismo colegio de médicos daba el dato de que hay más médicos colegiados en Andalucía. Entonces, a verlo, haylo. Médicos hay, a pesar de que, bueno, sabemos que hay informes, pero los informes hay que darlos con todos sus detalles y mirar todos los aspectos y mirar todas las esquinas de esos datos. Sabemos que hay dificultad en los últimos años, que hay dificultad para sacar plazas MIR, vienen ampliando plazas MIR. Hay dificultad en algunas especialidades que son menos atractivas para que los profesionales y las profesionales que acceden al MIR elijan esa especialidad. Todos esos datos son ciertos, no vamos a decir que son mentiras, pero también esto
que son oficiales de los colegios de médicos, entonces hay que mirarlos todos. Médicos hay, a verlos hay, más médicos colegiados, pero contratados proporcionalmente muchísimo en la sanidad privada, porque la sanidad pública no lo hace. Esperemos y demandamos ahora mismo a Moreno Bonilla, que el otro día ya salía con menos sonrisa, ¿os acordáis? En unas declaraciones sorprendentes que por lo menos a mí me sorprendieron. Hasta ahora en 7 años había estado negando que la sanidad pública estuviese peor. 7 años que lleva gobernando negando que la sanidad pública andaluza estuviese peor. No solo eso, sino diciendo, sacando, como digo, los datos dan mucho de sí, se pueden manejar mucho, estiran más que el chicle, sacando incluso datos diciendo, bueno, nunca se ha invertido tanto en sanidad como ahora. En el presupuesto del año 2024 tenemos no sé cuántos millones más que en el 2018 cuando entramos nosotros. Vale, los datos los puedes estirar lo que quieras. La realidad era la que era. Y con esos datos, incluso diciendo que la sanidad había mejorado, que todo había mejorado. El otro día, por lo menos decía, a mí me sorprendió, con cara un poquito compungida, decir, no hemos conseguido mejorar la sanidad pública. Ya había cambiado algo este hombre. Bueno, y de esa reflexión, lo que cabe preguntar, primero, ¿por qué antes nos decía lo contrario? Nos estaba engañando. Y segundo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para todas estas pruebas urgentes de cribado de colon para dar tranquilidad a esas mujeres que están esperando? ¿Qué va a hacer? ¿Se lo va a dar también a la medicina privada para que siga pasando lo mismo? Es que no tenemos suficiente, es que no hemos tenido suficiente. Decía al principio, todos tenemos conocimiento, porque lo padecemos, de las rendijas por donde se está escapando la calidad de la sanidad pública andaluza. Pero es que ya con esto del cáncer de mama lo había puesto y había salido en borbotones. ¿Qué va a hacer? Las soluciones ya tienen que ser rápidas y además tienen que ser de cambios radicales. Tiene que ser que cambien algo radicalmente. No vale con un parche, que nos diga Moreno Bonilla qué va a hacer. Mientras tanto, como personas mayores, como pensionistas, como ciudadanas y ciudadanos en general, mientras tanto lo vamos a exigir. Y vamos a acudir a la movilización que se haga el 9 de noviembre en Jaén, y vamos a promover desde Linares que acudamos todas las ciudadanas y ciudadanos a exigir un cambio, a exigir que cambie, decía, ya me ha atrancado, que cambie radicalmente la atención sanitaria que estamos recibiendo los ciudadanos y los usuarios en Andalucía. Bueno, pues solo eso, tenemos esas dos cosas pendientes y bueno, os invito a que quien quiera hablar algo de este tema, que es importante también, importantísimo, que se lo diga, que pida la palabra y que se ponga aquí al micro y hable. ¿Alguien quiere decir algo? Llevamos ya, por desgracia, desde que salió a flote este caso de las mamografías, llevamos ya varios lunes debatiéndolo, pero es que es gravísimo y habrá que seguir debatiendo y ver, sobre todo, se tiene que producir, lo que más se tiene que producir, a mi juicio, es un cambio que la gente perciba, porque la percepción de hoy en día es que estamos vendidos. La percepción de hoy en día es que estamos vendidos. Y tiene que producirse algún cambio radical que cambie la percepción de la gente. Tiene que producirse algo. Mientras tanto, la sensación que ha sacado a flote esto de las mamografías es que dice, bueno, y otros programas de salud familiar,
programas de detección precoz de enfermedades, programas que son importantísimos, lo hemos debatido muchas veces. Es mucho más importante prevenir que luego intervenciones quirúrgicas, tratamientos caros, costosos y por supuesto con la usuaria o el usuario en peores condiciones físicas y peores condiciones. Incluso es más económico, eso se puede debatir con quien quiera, se puede debatir con números, que estos programas de salud comunitaria, de salud preventiva, son mejores. Pero es que ya te hace dudar de si los pocos que hay en marcha funcionan bien porque lo que se ha producido, lo peor que se ha producido es una pérdida de confianza. Y tiene que cambiar la confianza. Antonio dice que quería hablar. Creo que uno de los problemas principales que tenemos actualmente es que la gente trabaja por acto médico, y lo mismo que los médicos, cualquiera de nosotros, y tenemos también la cita. Si hay gente que tiene una hora de trabajo, que la realice. Dentro de la medicina tienen muchísimos campos en que trabajar. Vamos a ver. Quieren que están acabando primeramente con el médico de familia. El médico de familia, como bien se ha dicho, pero no se le hace caso, hace el primer cribado. El médico de familia tiene 200 cartillas, o las que sea, pero conoce a la familia y a veces conoce las tendencias que puede ocurrir eso. Y a cada persona que llega por allí, el tema del cáncer de mama, si fuera a llevar al hijo al resfriado, probablemente dice, si se le pregunta, ¿qué te pasa a ti con las mamas? Y alguna cosa ya se ha frenado. No se hubieran llevado a las 2.000 o 3.000 que llegamos. Y es que incluso dentro de las universidades, desgraciadamente, los médicos no quieren estar en la atención primaria, porque la atención primaria es hacerle caso a Hipócrates, aquel médico que decía que su obligación era atender a todo el mundo. Pero no, aquí vamos a no tener problemas. Yo acudo las horas que me ponga, o los 7 o los 25 enfermos que me han citado, y lo atiendo. Pero si yo tengo tal hora, tengo la obligación incluso de ponerme al día de lo que está pasando, sea el médico de la especialidad que sea, tiene que estar al día y tienen tiempo de sobra, que ese tiempo no lo dedican como tienden a hacer a la consulta privada. Este es el modo que teníamos que tener de hacer las cosas bien, pero como vamos al son y al dinero, ese es fundamentalmente el destino, el tipo de sociedad que le vamos a dejar a nuestros hijos. El no ser responsable de querer hacer las cosas bien, y estamos dejando hacer. Si tú contratas al personal, al mismo tiempo tendrás que tener un trabajo precisamente de prevención, y la prevención lo puede hacer perfectamente aquellos médicos que han sobrado de otras especialidades y dedicarse a eso. Esas son las tareas que tendríamos que hacer si queremos una sociedad avanzada, pero no, en general, y nosotros los primeros, no queremos problemas, no queremos compromiso social, y eso es lo que estamos haciendo. Pasa eso como pasa con la escuela, y en la familia se preocupan y ya no le hacen caso nuestra gente. Y en la escuela, muchos de ellos, hay maestros que dicen que yo explico mi lección aunque ni Dios me escuche. Ese es el problema de la sociedad que tenemos. Muy bien. Bueno, si alguien quiere decir algo más, si no, ánimo. El sábado nos vemos todas y todos los que vamos ahí a la manifestación de Madrid, Pepe. Ahora después nos despedimos. Aquí mientras haya alguien que quiera compartir, dar su punto de vista. No, yo solo quiero dar cuenta de que el viernes pasado falleció Alonso, nuestro compañero, y bueno, pues queríamos rendirle un homenaje y
bueno, si no importa, vamos a hacer un minuto de silencio. Perdonad, ha sido un caso imperdonable haberme recordado. Recordar, por si alguien no se acuerda, Alonso, como el resto de compañeros de UDA, bajó a las movilizaciones nuestras de Linares. Empezaron a bajar, al principio estuvo bajando mucho tiempo, luego por la enfermedad dejó de venir. Por si lo recordáis, venía con la mascota, con la mascotilla puesta, un hombre, primero, un hombre íntegro, un hombre que ha luchado mucho a lo largo de toda su vida, ha luchado por la justicia social, ha luchado siempre por un objetivo y por un ideal de una sociedad mejor, de una sociedad más justa, y nosotros, que hemos compartido con él y que le estamos muy agradecidos de que formase parte de nuestra plataforma y de nuestras concentraciones, le vamos a rendir un homenaje. Que me perdone Alonso, que me perdone Pepe, que lo tenía pendiente, pero hemos tenido una semana y cuando ha llegado el lunes no me he acordado. Que dé paso Pepe y hacemos un minuto de silencio en su honor. Bueno, pues comenzamos el minuto en este momento. Bueno, pues donde quiera que estén, quede para él nuestro más entrañable recuerdo. Gracias a todos. Alonso, en nuestra memoria. Muchas gracias. Por una parte, grato y debido honor y respeto que le dedicamos, y por otra parte, triste por el fallecimiento. Con esto nos despedimos y lo dicho. Recordad el día el sábado a las 6 de la mañana aquí, y si alguno de los que estáis apuntados conocéis de que alguien, vuestro familiar, vuestro vecino puede ir, nos llamáis por teléfono, todavía quedan 7 plazas para acudir a la manifestación. Muchas gracias, el próximo lunes nos vemos.